Santa Iglesia Catedral Basílica de la Encarnación y estamos frente a nuestra excelsa patrona, Santa María de la Victoria. Son las 10:30, imagino, ¿no? Cerca de las 10:30, y teníamos hoy concertada una entrevista con su hermano mayor, Miguel Orellana, que está a nuestra derecha, y vamos a pasar a darle la bienvenida. Miguel Orellana, hermano mayor de la Hermandad de Santa María de la Victoria. Buenos días. Muy buenos días, bienvenidos. Muchísimas gracias a vosotros por atendernos y las circunstancias que nos ha tocado vivir este año, y estamos ante ella, Santa María de la Victoria. Este año es muy diferente para todos. Este año es muy especial, es muy diferente para todos, las circunstancias que estamos viviendo todos, porque todos estamos padeciendo en mayor o menor medida la pandemia que está sufriendo. Evidentemente hay quienes lo están pasando mucho peor, quienes han ido ya a la casa del Padre y lógicamente sus familias pues lo están sufriendo más, y quienes por razones o médicas o sociales o económicas lo están pasando peor, y son los que tenemos que tener principalmente presentes este año en nuestras oraciones a la Virgen. Lógicamente vamos a intentar mantener la novena en las condiciones adecuadas que se puedan realizar y rezar por todos los malagueños y especialmente por esas personas. Este sería tu segundo año como hermano mayor que viviese una procesión. Sí. Y estábamos antes fuera de micro hablando del año pasado, el buen sabor de boca que nos dejó la procesión a nuestra patrona, y este año el COVID nos ha hecho cambiarlo todo. ¿Cómo se ha planteado desde el primer momento la hermandad, las nuevas normas y las nuevas exigencias que la salud nos ha hecho hacer? ¿Cómo se lo planteó desde el primer momento? Desde primera hora en la hermandad, es decir, que se decretó el estado de alarma, estábamos pendientes de que salieran las normas para, una vez que concluyera ese estado de alarma, qué se podía, qué no se podía hacer y en qué condiciones y de qué manera. Y lógicamente en el momento que ya se pudo saber que no se permitían procesiones ni actos en la vía pública que tuvieran riesgo de concentración de personas o de aglomeración de público, pues ya éramos conscientes que no se podían hacer ni el rosario de la aurora tradicional ni la correspondiente procesión, con lo cual hubo que buscar, y además también las limitaciones de aforo en los templos a la hora de celebrar los cultos, con lo cual en ese momento hubo que hacer un análisis profundo de los pros y los contras de las distintas alternativas que podían existir. Se estuvieron barajando incluso, como inicialmente se daba autoridad a los ayuntamientos para excepcionalmente poder autorizar actos en la vía pública o en los exteriores de los edificios de culto, se estuvieron analizando distintas alternativas, se hablaron con el ayuntamiento, pero vista la evolución de la pandemia en Málaga y las condiciones y el evidente riesgo de aglomeración de público, se llegó a la conclusión, y ellos nos lo indicaron, de que no era factible. No era factible, ya digo, se estudiaron muchas alternativas para intentar buscar alguna solución respetando, pues claro, nosotros podríamos comprometernos y llevar el control de lo que fuera un cortejo, con todas las medidas sanitarias, pero es incontrolable el público que se aglomere. Entonces, por esa razón el ayuntamiento no estaba dispuesto, razonablemente además, a aprobar ningún tipo de procesión o acto de ese tipo. Teniendo en cuenta esas circunstancias, pues se valoraron las alternativas en cuanto al desarrollo de la novena. Cómo, dónde, de qué manera, de qué forma, en qué medida y qué forma. Lógicamente, por distintas razones, el templo principal y donde tradicionalmente se viene celebrando desde hace ya muchos años la novena, en el primer templo de la diócesis, que además presenta, en cuanto a disponibilidad de accesibilidad y de aforo y de respeto de distancia entre los asistentes, la catedral que el propio santuario. Se habló con el párroco, se habló con el obispado, se habló con las distintas instituciones y se buscó la solución que se estimaba más adecuada. Entonces, pues aquí está la Virgen para celebrar su novena, que es lo fundamental, lo principal que tenemos
que tener claro es que tenemos un tiempo especial dedicado para ella, que debemos aprovechar para acercarnos, rezarle, tratar de centrarnos en lo fundamental. Este año yo creo que la Virgen nos está pidiendo que nos descubramos y nos quitemos prejuicios o cosas, porque la vida nos lo está llevando a eso, que pueden ser importantes, pero no son las esenciales, y que nos quedemos con lo esencial. Lo esencial es que nos limpiemos nosotros por dentro y así podamos compartir con los demás lo mejor que podamos tener y acercarnos a Jesús a través de María. Teníais muy claro que ella tenía que bajar a Málaga, como se suele decir, tenía que estar con nosotros en el centro de su novena. En las redes, una de las cosas que más se pregunta es ¿por qué no está el dosel? Eso también entra no en el dosel. El dosel que siempre se monta, porque esto está dentro de las medidas de seguridad. Es uno de los... Inicialmente se pensó montar el dosel. Inicialmente estaba previsto montar el dosel e intentar hacerlo lo más conforme a lo tradicional posible. Pero el montaje del dosel es un dosel muy complicado, muy complejo, que conlleva muchas intervenciones, participaciones, colaboraciones. Entonces, este año la pandemia tiene muchos accesorios, muchos flecos. Entonces hay que tener en cuenta todos esos flecos y valorar el conjunto. Entonces, teniendo en cuenta todos esos elementos y todas esas circunstancias concurrentes, inicialmente, como digo, estaba previsto eso, pero la evolución de la pandemia, que además en los últimos días todos hemos visto que se incrementa y que ha sido cada vez más creciente, nos ha llevado a día por día, hemos estado día por día analizando las ventajas, los inconvenientes, las dificultades de cada uno de los pasos, hasta que se llegó a un punto en que se dijo, mejor que dosel es baldaquino. ¿Y por qué el templete? Pues porque es una posibilidad totalmente digna, evidentemente, el principal altar de la catedral, que es el que está así todo el año, que ha contenido en su época, contenía incluso el sagrario, o sea que más no puede contener, y evidentemente es un lugar plenamente digno y adecuado para la Virgen. Porque ella estuvo también durante la Magna, ¿no? En el periodo de los aniversarios, 18, ¿no? El mes de mayo, que se celebró aquí, estuvo ahí situada, que ya había estado antiguamente, o sea que no era la primera vez. Es verdad que hacía muchos años que no había estado ahí, pero no era la primera vez que estaba. Y realmente parece también que encaja perfectamente y no, desde luego no es en absoluto... Sí, yo creo que se puede decir que gusta más o gusta menos, pero no es un altar que tenga nada que desmerecerle al altar del dosel. Vamos a situarnos ahora en el día que comienza la novena. ¿Qué día y qué hora? La novena comienza, Dios mediante, mañana a las 7:30. Tenemos rosario, oraciones de la novena, y a las 8 la Eucaristía. Así hasta el día 7. Y después ya el día 8 tenemos la misa estacional a las 11:30, presidida por el señor obispo, con asistencia de autoridades, etcétera, invitados. Preguntan también los compañeros de cofrades malagueños y devotos de la Virgen. ¿A la novena se puede asistir todo? ¿Está a puerta abierta? Claro, es que habrá un límite de aforo, imagino. Límite de aforo hay, sí. Lógicamente límite de aforo hay porque todos los templos tienen límite de aforo. Sí. Una de las circunstancias a tener en cuenta de que la Virgen, como tú bien has dicho, estuviera aquí, además de que el centro, que acude más gente, que la gente la tiene más cerca y que es lo que viene celebrándose en los últimos años, es que aquí hay más aforo que en otros templos, ¿no? Sí. Con lo cual, lógicamente, va a haber una parte reservada para los invitados, que lógicamente este año será mayor porque siendo el mismo número de invitados, que también se le ha limitado, se le ha pedido que vengan representaciones un poquito más comedidas en cuanto a número, a efectos de poder compartir la asistencia con otras personas. Pero bueno, eso se está estudiando, se han pedido y en función de la solicitud, de la respuesta, pues se cuadra. Habrá una zona reservada para esos invitados, lógicamente,
y hay otra zona de acceso libre hasta completar aforo. Las asociaciones y eso lo pueden hacer a través de un correo electrónico que lo habéis puesto en vuestras redes. Exactamente. Porque el malagueño también lo hemos solicitado. Eso es. Si es posible poderla acompañar un día en la novena. Perfectamente. Y ahora llegamos al día de su festividad. ¿Qué tenéis previsto? El día de su festividad, en principio, es la misa estacional, que se celebrará, como he dicho, en la mañana a las 11:30, hora tradicional, con lo mismo, limitaciones de aforo en cuanto a invitados, autoridades, etcétera. Ese día será más complicado, como es lógico. Y después por la tarde hay Eucaristía aquí en la catedral a las 6:30, y después de la Eucaristía a las 6:30 la Virgen estará visitable desde las 7:15 hasta las 9:30, para que los malagueños puedan acercarse, ya que la Virgen no puede salir en procesión ese día, pues para que los malagueños puedan acercarse a visitarla y a estar con ella un poquito y verla más de cerca. En principio está programado que se entre por el patio de los Naranjos y se habilite la salida por Postigo de la Bode, a efectos de darle agilidad al circuito que pueda hacerse para hacer esa contemplación de la Virgen y que todos tengamos ocasión de poder hacerlo. Con eso se cuenta con la colaboración del Ayuntamiento, Protección Civil, a efectos del control en lo que es la vía pública de eventuales aglomeraciones que pudieran producirse, y desde luego en el interior pues habrá que guardar las distancias, exactamente, distancias de seguridad, uso de mascarillas, gel hidroalcohólico, todas las medidas requeridas que siempre que se entra en el templo se vienen manteniendo. Esos días de novena, imagino que las asociaciones que vienen también le harán las flores, le traerán ¿será admitido el traer? Claro, sí, evidentemente está admitido el traer una ofrenda de flores a la Virgen. Lo que sí es cierto que este año pues eso hay que organizarlo de otra manera, es decir, no puede ser como tradicionalmente, que venía el grupo y se acercaba al grupo, se acercaba aquí al altar, entregaba el centro, hacía las fotos. Este año tendrá que ser, el centro se trae antes, se deja y se le pone el nombre de la institución que corresponde, y de esa manera pues la ofrenda está hecha por la institución, pero no se puede hacer con la misma parafernalia que en otras ocasiones. Pero lo importante está ahí, que es que el grupo ha venido a ver a la Virgen y le ha traído su ofrenda. También hemos podido saber que va a estar unos días en veneración en la capilla de Santa Bárbara, ¿no? Efectivamente. Eso es una cosa nueva, porque siempre salía el mismo día ya en procesión hacia el santuario. Tradicionalmente el 8 por la tarde era la salida desde aquí y salía de la catedral y se encerraba en el santuario, con lo cual ya había regresado a su templo. Teniendo en cuenta las dificultades que hay añadidas en este año para la asistencia a la novena, para la misa estacional, para la misma tarde del día 8, que vamos a tenerla abierta, pero sabemos que puede ser difícil a mucha gente desplazarse, pues se ha acordado, y así nos lo han autorizado la autoridad competente, que la Virgen permanezca hasta el viernes en la capilla Santa Bárbara en una situación lógicamente adecuada y preparada, que ya está la albacería, lleva tiempo preparando ese aspecto, igual que estaba preparando el dosel y todas las cosas, para tenerla en contemplación más cercana y que podamos tener la Virgen un poquito más cara a cara. Todos queremos mucho a la Virgen está siempre en el santuario esperando nuestras visitas, pero es cierto que está a una distancia bastante importante, incluso si se sube al camarín la distancia del templete suele ser bastante alta y entonces más lejana. En este caso se pretende que podamos estar un poquito más cara a cara con ella y acercarla de esa manera, y se podrá visitar, como digo, 9, 10 y 11. Hay misa a las 9, cuando termine la misa de 9 podrá empezar las visitas desde las 9:30 hasta las 11, que hay otra Eucaristía, y cuando termine la Eucaristía de las 11:30 hasta las 5:30, que permanece abierto el templo, también podrán hacerse las visitas y la contemplación a la Virgen para ello. Hemos dicho que la misa estacional, repetimos, será presidida por el señor obispo. Y algo más que añadir, porque sabemos que volverá como ha bajado, en el límite de personas. Añadir que todos
sentimos mucho las circunstancias en las que estamos, que se ha trabajado mucho, que ha habido mucho trabajo, que lógicamente este año no va a tener reflejo y no va a poder verse, porque las circunstancias no lo han permitido. Por ejemplo, para el dosel que tradicionalmente se pone, se estuvo trabajando y se ha trabajado mucho a lo largo del año en el banco, en ir completando las primeras piezas que el año pasado se estrenaron del banco del altar. Pues, tristemente este año no se pueden hacer, pero bueno, la Virgen y el Señor, que saben lo que hay y el trabajo que hay ahí detrás, seguro que ven en lo escondido, lo recompensarán y lo tendrán en cuenta, y tenemos que asumir esas circunstancias de que muchas veces el trabajo que hacemos no tiene la repercusión que inicialmente podíamos pensar, pero que está ahí y tiene el valor de que está hecho por amor a la Virgen, y el valor que tiene es importante. Porque va a comenzar la misa, y te pedimos unas palabras para el pueblo malagueño, como hermano mayor de Santa María de la Victoria, que invites a los malagueños a acompañar a la patrona. Pues nada, yo invito a todos a que nos acerquemos a la Virgen, como hemos dicho, y de su mano nos acerquemos a Jesús, que nos ayude a limpiarnos de nuestros prejuicios, de nuestros planteamientos correctos e incorrectos, pero quizás que en cada momento puedan ser, no nos cerremos a ellos, que estemos abiertos y que sepamos asumir cuál es la voluntad de Dios. Es decir, yo creo que todos tenemos que ser conscientes que tenemos que intentar cumplir la voluntad de Dios. La voluntad de Dios muchas veces no es la idea que inicialmente pudiéramos tener, pero la Virgen seguro que nos ayuda y nos acompaña, y eso es lo importante, que todos seamos fieles devotos de la Virgen. Pues Cofrade Malagueño estará con vosotros, colaborando en lo que podamos, y todo por ella, por nuestra patrona, estaremos con vosotros. Pues muchísimas gracias siempre por vuestra atención y vuestra colaboración, que siempre se agradece mucho, de verdad. Muchas gracias. Sí, sí.